¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, un martes más a las 8:45, noticias de forma diferente. Vamos a abordar dos temas que hemos seleccionado para ustedes. El primero, como no podía ser de otra forma, se refiere al presupuesto 2016, aprobado en el día de ayer, 10 minutos antes de la medianoche, que era el tiempo límite. 365 días para trabajar, 10 minutos que utilizaron los diputados para tenernos encajonados. Lo que demuestra una vez más que las discusiones son interesadas, no son serias, no son a tiempo, no son oportunas y sigue el cachondeo, porque no hay otra palabra, la guasa que nos tienen los diputados con esas sus mañas de aprobar las cosas 10 minutos antes. Quizá esperaban como Cenicienta que se volviese bruja o el carruaje de oro, que es el presupuesto que reparten como les da la gana, se convirtiera en carruaje de ratones u otros animalitos que hemos podido ver en tales cuentos. Así que vamos a hablar del presupuesto que prácticamente son 70.000 millones, 70.096, ¿verdad? Si mal no me equivoco, algo similar a lo que había, y lo que vamos a intentar es destacar las diferencias o criticar lo que ya existía, que merezca la pena, ¿verdad?, poner el ojo en ello. Con doña Silvia Gereda, como todos los martes, y dos W, don Wilson Romero, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Don Wilson, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y don Walter Menchú, delegado del CIEN en la mesa técnica de la Comisión de Finanzas. Walter, buenas noches. Señores, dama, entrémosle que hay muchos números que ver. Muchísimas gracias, hay muchos números y yo quisiera que para los televidentes tratemos de ser lo más concisos y sencillos en este tema económico. Sabemos, como decía Pedro, que la cifra es más o menos de 70.000 millones. Sin embargo, nos llama mucho la atención. Vemos, por ejemplo, aportes a ONGs que están confusos, que al parecer quedaron en los 1.600 millones que tenían, más o menos, no se sabe para qué ONGs van a parar. Y muchas de estas pueden estar vinculadas con algunos diputados. Vemos otros ministerios que redujeron más de 1.000 millones. Hablemos un poquito de estas reducciones y cuál es este panorama en este presupuesto aprobado, como dijo Pedro, unos minutos antes de acabar el día. Empezamos con usted, señor. Sí, bueno, al final se respetó como el clamor popular que había de no incrementar el presupuesto, o sea, de reducir o dejarlo como estaba anteriormente. Únicamente lo que cambió fueron las fuentes de financiamiento, pero como mencionaba precisamente antes, es al Ministerio de Comunicaciones al que se le recorta más, casi el 25% del presupuesto, que son 1.260 millones de quetzales. Entonces hay que ver ahí cómo se va a distribuir esto, porque había una importante cantidad de dinero que estaba destinado para inversión física, que viene directamente de préstamos del extranjero. Y al final lo que se hizo en las fuentes de financiamiento fue reducir los bonos del Tesoro, y los préstamos que habían quedado se quedaron en los mismos montos. Sin embargo, yo en ese tema quisiera preguntarle, vemos a un ministerio de comunicación como el que encabezó Alejandro Sinibaldi, donde no hubo mayor impacto en las obras, muchísima publicidad, mucho gasto superfluo y mucha corrupción. Entonces, ¿vale la pena recortar esos presupuestos tan gigantescos como los que tenía el señor Sinibaldi en aras de hacer un ministerio más funcional y efectivo, o realmente esto no va a alcanzar ni siquiera para pagarle a los contratistas? Usted tiene la palabra. Yo pensaría que hablar de un presupuesto gigantesco es relativo. Más bien, es muy importante toda la parte técnica, los datos que hay, pero también es muy importante preguntarse si este presupuesto, si este monto realmente es un instrumento para el desarrollo de este país. Y si con este presupuesto es posible, por lo menos, mitigar en alguna parte la creciente pobreza que se está dando en este país, ¿verdad? Entonces yo pensaría que cuando uno ve que la economía está creciendo, mal que bien estamos creciendo desde el 2001 hasta la fecha, ¿no?, excepto el año de la crisis, más bien lo que uno ve es un incremento de la pobreza, y el presupuesto de este año se mantiene igual que el del año pasado. Es decir, en términos porcentuales, ¿verdad?, va a ser mucho menor. Y algo que quisiera más adelante profundizar es el tema de la inversión, como un elemento central, ¿verdad?, para poder promover inversión y empleo en este país. Yo he dicho de otra manera, yo creo que hay una preocupación de todas las y los guatemaltecos, el tema de la corrupción. Y hay que enfrentar de manera directa el tema de la corrupción. Pero eso no debe ser pretexto, ¿verdad?, para no financiar un presupuesto
que permitan la promoción del empleo, el desarrollo en este país. La preocupación que nosotros tenemos, que es un problema real, un problema legítimo, como es el tema de la corrupción, se está convirtiendo en un pretexto, ¿verdad?, para no aumentar, ¿verdad?, los recursos que necesita el Estado. Pero, por ejemplo, el tema de los ingresos tributarios hasta se fija menos que en el 2015. Correcto, La sí. pregunta es, ahí prácticamente es un 21%, 20.8 si las cuentas no me fallan, 20.8 de presupuesto desfinanciado. Si tenemos un presupuesto que ya está 20% desfinanciado, es decir, hay que generar una dinámica de financiación. ¿Cómo financiar un mayor presupuesto si además hay un grifo que es la corrupción y las plazas que ni siquiera se saben cómo está? ¿Cómo equilibramos estos ejes de manera que el que piensa se roba mucho para que voy a pagar más versus el que piensa falta más, eso no es motivo? O, es decir, esos tres ejes, ¿cómo los manejamos? Porque ahora mismo hay un cuarto del presupuesto, un quinto está desfinanciado. ¿Cómo jugamos esa dinámica? Veámoslo de la siguiente manera. Estamos frente a un país que es rico, que tiene una enorme riqueza, que produce año con año riqueza en este país, frente a una población pobre y a un Estado pobre. ¿Cuál es la tragedia de la corrupción? Que a un Estado pobre que no alcance el financiamiento, ¿verdad?, para promover realmente el desarrollo, el tema, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, ¿cuánto se está dedicando, por ejemplo, al desarrollo de la economía campesina, para poner un ejemplo? No solo es un presupuesto pequeño, un presupuesto raquítico, sino que todavía se tiene el descaro de hacer uso o mal uso, ¿verdad?, o hacer corrupción de eso. Pero yo corrijo la corrupción, como he dicho, hay que plantear una lucha frontal en contra de la corrupción y el problema no se resuelve. El problema es la falta de financiamiento. Y se ha buscado un mecanismo equivocado, y es que en lugar de realmente hacer un análisis de los ingresos del Estado, nos estamos yendo por la salida fácil, el endeudamiento. Y al final somos los que estamos pagando el IVA los que vamos a tener que pagar esa deuda que ahora ya es altísima. Correcto. Respecto al nivel de la economía del país, ¿verdad? Cuando ustedes tienen el dato ahí de cuál es el monto que hay que pagar este año que viene en deuda. Pero entonces, ¿cuál sería la solución para recaudar más? Es hacer un análisis de los ingresos y realmente cumplir lo que dice la Constitución de la República. Debe pagar más quien gana más, ¿verdad? Y no como está pasando ahora con cada reforma fiscal, entre comillas, que lo que es una reforma tributaria, donde las capas medias, las clases medias, somos las que estamos siendo castigadas porque se nos está obligando a pagar más impuestos. Ahora debe pagar más quien gana más, pero ¿qué pasa con ese 70 y pico % de la economía informal? ¿No es también necesario incorporarlos en esta vida activa tributaria del país? Yo le preguntaría, ¿qué es economía informal? Usted ha dado un dato 75%. Los últimos datos que tenemos, y los publicó también el Banco de Guatemala, ese es el 63%, ¿verdad? Pero ahí uno encuentra de todo, ¿verdad? Ahí encuentra desde empresas formales, ¿verdad?, que se informalizan como mecanismos para eludir impuestos, por ejemplo. Transacciones en mercados en efectivo. O como mecanismos para eludir responsabilidades laborales, ¿verdad? Así es. Eso es lo que hay que atacar. Así es. ¿Verdad? Y entonces vamos a tener una base tributaria mucho más amplia. Pero que hay un problema también de fondo, y es el problema de la estructura de ingresos. Si usted analiza la curva de ingresos de los que son pobres, hasta los que son millonarios, ¿verdad?, no sé si llamarle el honroso honor de tener a un millonario a nivel mundial, ¿verdad?, o una tristeza, ¿verdad?, lo que es una enorme desigualdad. Y por lo tanto, obviamente, hay una enorme concentración de la riqueza, y a eso sí les corresponde pagar cierta cantidad de impuestos. Walter, tu visión al respecto, porque también hay otra versión. ¿Por qué yo tengo que pagar impuestos cuando, por ejemplo, en la terminal se mueven millones y no se paga nada? El IVA en el interior está desaparecido, simplemente no existe. Hay personas que se les detiene con 200.000 quetzales en intercambios comerciales, pobres que no pueden demostrar. ¿Por qué pagar más? Los impuestos son proporcionales. Igual ahora el que tiene más paga más. Si es una tasa, yo voy a pagar más dinero. El problema acá es lo que mencionaban, el tema de economía informal, el tema de que mucho del comercio en Guatemala, de algunas actividades comerciales y económicas no pagan impuestos, bueno, algunos impuestos, porque obviamente el IVA sí, porque tiene otra estructura de recaudación, pero otro tipo de impuestos no se recaudan con esto. Y también, entonces,
Cuando vemos, es que el problema acá es de dos bandos, uno por el tema de los gastos y otro por el tema de los ingresos. Entonces, recortamos los gastos para reducir la brecha del déficit fiscal, pero también tenemos que mejorar la recaudación tributaria y siempre se habla de que la SAT, que tiene un bolsón presupuestario de 1.500 millones en donde dicen que van a mejorar la recaudación, pero nunca lo hacen, ¿verdad? Porque nunca llegan a las metas de recaudación. Entonces acá el problema que está fallando es, uno, la SAT está siendo ineficiente, dos, nuestra estructura impositiva es ineficiente y hay que reformarla, y tres, si realmente existen los mecanismos para que los que tengan que pagar estén pagando, o hacemos otro tipo de reformas, pero no sabemos si esas reformas nos van a salir más caras de lo que realmente vamos a terminar recaudando. Licenciado Menchú, yo quisiera que cambiemos un poquito la tónica también, hablando de la irresponsabilidad de los diputados que votaron 10 minutos antes de medianoche, apresurados por el diputado Carlos Herrera, que les exige el voto. 100 de los diputados votan a favor, 8 en contra. ¿Es realmente lógico que Guatemala siga a merced de diputados que ni siquiera entienden el tema económico y que en un término de 10 minutos aprueban algo tan importante para Guatemala? Hagamos un análisis de la actitud de nuestros señores representantes del pueblo. No lo entienden y no lo quieren entender porque igual tienen a disposición un montón de asesores que les pueden ayudar en los análisis del presupuesto y todo, si ellos no se dan abasto, y para eso existen las comisiones del Congreso, existe la Comisión de Finanzas, donde se supone que técnicamente se discute el presupuesto y se llegan a presentar propuestas y contrapropuestas, pero al final también existe la parte de que ese presupuesto llega al Pleno para poder aprobarse, pero eso de que esté llegando al Pleno demasiado tarde sí es una irresponsabilidad de parte de los diputados, porque ya no da tiempo. Al final terminaron leyendo solo unos artículos y muchos no se enteraron de qué realmente estaban aprobando. Hay partidas presupuestarias que siempre se han cuestionado, por ejemplo los fertilizantes, por ejemplo subvenciones próximas a los 500 millones entre dos, de reforestaciones, que al final van en manos de... Bueno, ahí tenemos ya como 1.000 millones. Es decir, ¿hasta dónde se puede hacer una lectura del presupuesto de, por ejemplo, las subvenciones a los autobuses, que sin estar en desacuerdo con ella, los propietarios no permiten que se pongan un torno y se sepa realmente cuántos usuarios hay y cuál sería la subvención? ¿Por qué no se entra a hacer, digamos, una depuración de esas partidas que son cientos de millones? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo quisiera agregarle, Pedro, una pregunta a lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, la Presidencia de la República se asignó 203 millones. ¿Qué va a hacer la Presidencia de la República con 203 millones? La mayoría se gastan en guardaespaldas. En seguridad. Seguridad son 173. Ustedes han tocado dos temas importantes. Lo importante es entrarle a la política fiscal. O sea, la política fiscal es el ingreso, ¿verdad? Es todo el tema de la recaudación, todo el marco jurídico, ¿verdad? Pero también tiene que haber los mecanismos de aprobación. Y ahí es donde, ustedes lo han dicho correctamente, es perverso ese mecanismo. Y además es penoso, es vergonzoso la forma en que incluso se hizo esa lectura saltándose artículos. Aquí hay un problema de fondo, y es que tenemos una estructura política clientelar. Y como es una estructura política clientelar, los partidos están diseñados de esa forma y el Congreso finalmente está integrado por miembros que son parte de los partidos. Hay excepciones muy importantes, ¿verdad?, que vale la pena destacar, pero lo que quiero decir es que en su mayoría, ¿verdad?, los diputados actúan clientelarmente. Además, el tema de la corrupción se ha legitimado, ¿verdad? Se hacen bromas de cuál es el porcentaje tal o cual obra, ¿verdad? Y es ahí donde también tenemos que corregir esa forma. Por ejemplo, ¿qué tiene que estar haciendo el Congreso, los diputados, discutiendo cuestiones de la obra, que realmente no lo discuten, porque les llega el presupuesto, los acuerdos se hacen en otro lugar, ¿verdad? Y ahí realmente se aprueba el presupuesto global, ¿verdad? Y ahí no se está discutiendo, por ejemplo, de qué indicadores son más importantes para ver dónde asigno determinado gasto, ¿verdad? Por ejemplo, dónde está el tema de la hambruna, dónde está el tema de la pobreza, dónde está el tema de la desnutrición. O sea, hay una serie de indicadores, ¿verdad?, que debieran de emplearse para realmente hacer un presupuesto más adecuado a las necesidades que tiene este país. Hay unos rubros que a mí me gustaría que también tocaran, los COCODES y los COMUDES, donde se van algunos miles de millones de quetzales de impuestos. ¿Realmente se fiscalizan esas cantidades de dinero que van al ámbito municipal y parece que hay un derrame en el que se pierde? ¿Dónde van cientos de millones de COMUDES y de COCODES
¿Lo ven ustedes? Es decir, ¿podrían de alguna manera hacer una defensa de esos miles de millones de comudes y de cocodes a la luz de los resultados que estamos viendo en gestión municipal? Como está estructurada actualmente la Contraloría General, no hay forma de saber si esos millones se están invirtiendo. Primero, si se están yendo a lo que se dice que van, porque siempre en el presupuesto se dice que va una parte a obras de servicios básicos, por ejemplo, entubado de agua, temas de construcción de puentes y ese tipo de cosas, obra gris. Pero realmente ahorita no hay un estudio que diga que sí realmente se ha gastado en eso. Y luego la Contraloría tampoco tiene el poder de llegar a todos estos y irlos a fiscalizar. Miren dónde fueron que invirtieron ese dinero y si realmente se llevó a cabo esa obra. No lo hace con los ministerios grandes, mucho menos con un montón de... Y hablemos, por ejemplo, de las ONGs. ¿Quién las fiscaliza? El día de hoy la diputada Ninette Montenegro estaba muy eufórica comentando que era perverso que no se le hubiera restado a los 1.572 millones de ONGs que siguieron intactos. ¿Quién fiscaliza a las ONGs y qué tan necesarias son para el funcionamiento de Guatemala para que se le asigne un rubro tan importante? Yo antes de eso quisiera regresar al tema de los consejos de desarrollo. No, nos quedan 30 segundos. Tienen que ser muy breves. Dividir la respuesta en dos partes. Los motivos, las razones de crear una estructura representativa a nivel departamental. El espíritu es correcto. El problema es que no se crearon mecanismos administrativos y lo que pasó en muchos casos fue que se descentralizó la corrupción y se situó a nivel del municipio. Bueno, no nos va a dar para mucho, don Wilson y don Walter. Yo sé que esto da para mucho, pero hay muchas ideas. Las ideas son, hay que entrarle a la represupuestación del presupuesto. Es decir, lo que tenemos no sirve, hay que verlo. Hay que atacar la corrupción, hay que ver el sistema fiscal. Bueno, yo creo que son tantas cosas, excepto una cosa, lo que tenemos no sirve. Y quizás lo que hay en común entre todos es hay que replantearse este tema para un mejor gasto, recaudación y posterior fiscalización. Nos disculpan porque el tema es muy amplio. Yo creo que han puesto ustedes los puntos sobre las sillas en las cuestiones clave. Nos vamos con nuestro compañero el señor Sandoval, que ya está ahí con cara de pocos amigos porque nos hemos pasado el tiempo y nos lo reprocha, pero ahí no lo va a perdonar. Ahí volvemos. Gracias, doctor Trujillo. Buenas noches. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes. Nos dice a través de las mismas Santiago: los gobernantes deben de robar menos. Santiago Boche Sánchez: excelente análisis. Lick Romero: el CACIF no quiere pagar ni salarios mínimos ni impuestos. Quieren que los sigamos manteniendo. ¿Y el presupuesto de las municipalidades tuvo alguna diferencia en comparación al año pasado? Parte de los mensajes que tenemos esta noche. Ese será nuestro tema de discusión a las 10 p.m. junto con Edgar Ortiz y Adrián Zapata. Usaremos rubros presupuesto, nuestro hashtag de la noche, antes de una segunda entrevista junto con Pedro y Silvia. Quédese con nosotros.